buenas a todas y a todos. Sigue el verano y seguimos con Músicos por el Mundo, viajando por el mundo en este viaje musical. Y hoy viajaremos por varios países, viajaremos por Europa y terminaremos este fantástico viaje en Sacramento, en California, en Estados Unidos, porque allí vive Elena Gómez, violinista, que ha recorrido parte del mundo gracias a la música y que ahora vive en Estados Unidos. Pues sin enrollarme más, voy a invitar a Elena a esta conversación para que ese viaje que será, seguro que será súper interesante. Y creo que está por aquí. Elena. Hola, hola Lur, Muy ¿qué tal? buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Genial. Genial. Escucho mi voz, no Escucho mi voz, sé, no sé, ¿puedes ¿Me bajar un poco escuchas? ¿puedes bajar un poco el volumen? A ver, A ver, ¿ahora mejor o no? perfecto, Perfecto, Sí, vale. 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 ¿Qué tal va el verano, ¿Qué tal va el Elena? verano, Elena? Mucho calor, estamos en plena ola de Sí. calor ahora mismo. Sí, pero bien, Muy bien. bien, por aquí trabajando, así que no me voy a quejar. ¿Estás ahora mismo en ¿Estás ahora mismo Sacramento? en Sacramento? Sí, ahora mismo vivo en Sacramento, que es la ciudad así más cercana que se conoce, es San Francisco, que está como a 2 horas y media, y Sacramento es en el interior, y es la capital del estado de California. Mm. A pesar de Eh, ser de que no se conoce, o sea, como sí. el nombre así, es la capital del estado. Ujú. Así que Muy sí, bien. aquí estoy. Pues, Pues, si te parece, si te parece, luego luego hablamos de hablamos de Sacramento, Sacramento, de Ujú. California y de Estados California Unidos, y pero Estados Unidos, pero primero te quería hacer una primero te quería pregunta, hacer ¿no? una pregunta, ¿no? ¿Pasó alguna vez por ¿Pasó tu alguna vez cabeza por tu la cabeza idea de la que idea de terminarías que viviendo terminarías en viviendo en California? California? Jamás. O sea, es una cosa que jamás me hubiese pensado. Y bueno, pues las circunstancias de la vida me han traído aquí y hace 15 años, 16 años vine de vacaciones con mi familia aquí. Es la única parte de Estados Unidos que conocíamos, California, y ahora pues 15, 16 años después estoy viviendo aquí. O sea, es algo que no me planteaba nunca y mira. Qué bien. Ujú. Elena, aparte Elena, aparte de ahora vivir de en ahora California, vivir en antes California, has antes vivido has en otros vivido en países. otros países. Ujú. Si te parece Si bien, te pues parece bien, pues hacemos un pequeño hacemos un recorrido pequeño recorrido de todos esos lugares donde has lugares Ujú. estado donde has estado viviendo, que viviendo, seguro que nos que puedes seguro que nos aportar puedes aportar cosas muy cosas muy interesantes. interesantes. Después de Después terminar de tus estudios terminar tus superiores estudios en superiores en Musikene, Musikene, Ujú. viajas a viajas a Rotterdam, ¿verdad? Rotterdam, ¿verdad? Sí, estoy viviendo allí en Eh, Rotterdam. Sí, no, pregunta si quieres. sí, no, Sí, no, en la Universidad de en las la Artes de Universidad de las Godard, Artes de ¿verdad? Godard, Ujú. ¿verdad? Sí, Estuviste, Este, que fue un que máster, fue un que máster que entré a Bachelor y entonces hice el Bachelor otra vez, o sea, como el superior, en 2 años. Estuve allí estudiando, entonces, bueno, me convalidaron cosas, hubo otras cosas que sí que tuve que volver a repetir, pero la verdad es que me sirvió de mucho porque aprendí muchísimo inglés, aprendí cosas, bueno, pues teóricas desde otro punto de vista. Eh, la verdad es que estuve muy contenta, fue una época muy bonita y bueno, lo hice en 2 años, pero al final en el último momento decidí como posponer mi examen final de violín para el año siguiente y en ese tiempo de esto salió lo de Galicia, me presenté y me volví a España, a Galicia, a Santiago de Compostela, y me quedaba todavía, bueno, el examen pendiente de violín, entonces estuve el primer año de Galicia yendo y viniendo a Holanda. Un poco locura, pero lo muy bien. conseguí. Aquí F. aquí Santiago este García te Santiago saluda. García Hola te Elena, te saluda, hola dice. Elena. Hola, Fer. Elenita. Sí, es un amigo mío. Aprovecho para decir Aprovecho para que si decir alguien que quiere si alguien quiere preguntar algo, preguntar comentar algo, algo, que comentar algo, adelante que adelante intentaré estar intentaré atento estar para atento ir para leyendo las ir leyendo cosillas y las luego cosillas y luego plantearle plantearle lo que comentáis que a Elena. comentáis O a sea Elena. que O sea os que invitamos a os invitamos a que que comentéis lo que comentéis queráis. lo que queráis.
si es alguna pregunta o lo que sea. O saludar simplemente. Elena, de Codarts me llamó la atención cuando me comentaste que estuviste estudiando allí, el hecho de que sea una universidad de las artes, ¿no? Supongo que estará planteado como una universidad donde se fusionan las artes, ¿no? No sé si Sí. tuviste contacto con otras artes, ¿cómo era el planteamiento de la universidad? O sea, no tuve demasiado, pero sí que es es una universidad que tenía la parte de circo, o sea, tenía estudios de circo, estudios de danza, de músicas del mundo, o sea, de jazz, de teatro, o sea, era una cosa... Lo que pasa es que estábamos divididos como en diferentes edificios, entonces tampoco había tanta comunicación entre no sé cómo explicarlo. Especialidades. Las áreas. Las Sí, áreas. o sea, había, pero no como si estuviésemos todos en el mismo edificio. Entonces, tampoco yo personalmente tuve demasiado contacto. Pero sí, eso, había estudiantes de circo, de danza, y es una universidad muy internacional. O sea, en aquel momento no me acuerdo, pero pues podíamos ser un 60%, más de un 60% de alumnos extranjeros. Y lo tenían muy bien planteado para alumnos extranjeros. O sea, las asignaturas se dividían en grupos para los holandeses, que las daban en holandés, y luego para los extranjeros, que las dábamos en inglés. Asignaturas teóricas, me refiero. Entonces, eso lo tenía muy bien organizado. Has comentado que tú no participaste, pero supongo que habría también proyectos en colaboración con otras artes, ¿no? Sí, sí que había, y está haciendo memoria ahora. Sí que había alguno que les llamaban, no me acuerdo, es que ha pasado unos cuantos años, y era como un proyecto en el que se fusionaban, sí que había una semana en el que los estudiantes por niveles hacían como trabajo, workshops entre todos. Entonces ahí sí que había en algún momento en el que se fusionaban las diferentes áreas. No sé si esta cualidad o otra cosa que te llamó la atención lo destacarías, lo cogerías y lo extrapolarías, por ejemplo, a España, a los estudios que podemos encontrar aquí. ¿O qué es lo que te llamó la atención de aquella universidad que dices, ostra, esto, si yo fuera directora de algún centro, lo llevaría, lo extrapolaría? La verdad es que en Codars había mucha gente que iba a estudiar danza, porque eran muchos extranjeros, porque realmente creo que no hay tantos sitios en España para estudiar danza, entonces había españoles e italianos, había muchísimos, y para músicas del mundo, había fusión había como música latina, pero incluso para cuerda. O sea, había violinistas que iban a estudiar allí pues tango, música, o sea, diferentes estilos de música que igual en otro sitio no encontrabas. Entonces eso sí que es algo que me llamó mucho la atención, esa parte de... ¿Cómo fueron las pruebas de acceso? Pues creo recordar, las pruebas fueron como en marzo o algo así, antes de Semana Santa, o más o menos por Semana Santa, y tuvimos una prueba, o sea, yo hice la prueba de instrumento, y mi intención era eso, pues entre bachelor o máster, lo que yo necesitaba o lo que yo sentía era que quería estudiar más, o sea, que necesitaba seguir formándome. Entonces el título, por decirlo así, tampoco me importaba demasiado, o sea, yo lo que quería era seguir formándome y siempre había tenido mucha inquietud por vivir en el extranjero, o sea, por marcharme fuera, porque me gusta mucho viajar. Entonces fue como una oportunidad en la que dije, a por ello, y allí me fui, y eso, me cogieron en bachelor. Y eran como los últimos años y entonces, bueno, tuve ahí algún problema de convalidaciones, entonces sí que es por eso tuve que repetir alguna asignatura que ya había hecho en España. Yo era la primera vez que escuchaba el nombre de esta universidad. No sé si había también por ahí más españoles, pero... Muchos. Sí, muchos. Sí. Bueno. Hay muchos españoles, sí. O sea, entre las universidades está la de Ámsterdam. Realmente, sí. Holanda tiene, para lo pequeño que es el país, tiene muchísimos conservatorios. Y hay muchísimos, en cualquiera de ellos había, en aquel momento, que supongo que ahora también, había muchísimos españoles. O
Es verdad que la gente iba más a máster, pero el último año que yo estuve allí, sí que había gente que iba a estudiar el superior allí. O sea, que empezaba ya desde el superior. Ujú. Y sí, que había muchos españoles. De aquellos años en Rotterdam, ¿qué destacarías? Por ejemplo, si hay alguien que está viendo esto, escuchando, y está pensando, bueno, Pues, está entre mis opciones Rotterdam, ¿qué le dirías? pues que, o sea, a mí la ciudad me gustó muchísimo. Yo estuve muy a gusto. El conservatorio también. Tuve oportunidades de tocar en auditorios muy importantes, muy chulos. Y también todo el tema de profesores. O sea, yo estuve muy, muy contenta allí. Y lo que más me llevo es lo que yo cambié como persona. O sea, ese fue, yo creo que mi momento en el que hice un clic y que maduré realmente, porque de repente te encuentras en un país que estás solo, que aunque conozcas a gente, pero bueno, es muy diferente, mi nivel de inglés no era el mejor en ese momento, entonces es como, sí o sí, te tienes que valer por ti mismo y salir adelante, entonces en eso sí que yo es lo que más me noté y lo que más me llevo de ahí también. El cómo yo maduré y cómo yo cambié y cómo me enfrenté yo a todas las cosas que iban saliendo de vivir en el extranjero y estar lejos de tu familia y de en un sitio nuevo. ¿Recomendarías viajar, salir al extranjero para madurar? A mí me ayudó. O sea, no, no significa que para madurar tengas que ir de fuera, pero bueno, es verdad que sí que fue un clic para mí. Es como que te enfrentas a algo que sales de tu zona de confort. Te enfrentas a algo totalmente nuevo que en tu mismo país nunca te has visto. Entonces, eso sí que te, te llevas un poco al límite y dices, a ver, ahora necesito hacer esto, ¿cómo lo consigo? Y te vas poniendo a prueba cada día. O sea, cada día es una prueba, por ¿Qué decirlo así. consejo le darías a una persona que va a entrar en esa fase, ¿no? De que por primera vez va a salir de su país y, bueno, va al principio quizá por la euforia uno va para adelante, pero luego siempre al de unos Ujú. meses, unas semanas, hay ese bajón, Sí, ¿no? ese bajón. Pues que sepa que, o sea, lo primero es que no es fácil y hay que saberlo desde el principio. Es un reto y vas a echar muchas cosas de menos, pero yo creo que es como intentar integrarte en lo que es la cultura, intentar conocer la ciudad donde estás viviendo en ese momento. Eh, no sé, no tener miedo, saber que va a haber momentos malos, pero que también va a haber otros momentos buenos. Y yo siempre intento como buscar la parte positiva a todo. O sea, decir, vale, igual hay un día malo, 2 días malos, pero estoy aquí porque yo he decidido estar aquí y aunque haya días malos, va a haber otros días mucho mejores. Y esa decisión la he tomado yo y quiero estar aquí. Entonces, es como voy a aprovechar esta oportunidad, no me voy a lamentar. Genial. Uh-huh. De Rotterdam, vuelta a Galicia. Sí, ¿Por qué? porque yo mi época en Rotterdam estuve muy bien, pero no, a largo plazo no me veía ahí. Entonces, pues no me acuerdo exactamente cómo fue a final de curso, yo tenía planteado quedarme otro año en Rotterdam, solo estudiando violín y justo pues salió esta oportunidad, hice las pruebas para la Escuela de Altos Estudios Musicales en Galicia, Santiago de Compostela, y me cogieron. Y entonces, pues nada, allí que me fui y lo hablé con mi profesor de Rotterdam para decirle, bueno, pues a ver la viabilidad de hacer las dos cosas a la vez y él me apoyó mucho, me dijo que me iba a venir genial y la verdad es que me puso todo facilidades para poder compaginar ambas cosas. Y la verdad es que se lo agradezco mucho. Entonces estuve un año viajando, iba como una vez al mes o así, cada 3 semanas a Holanda. Y eso me mueve a Galicia. Qué bien. Uh-huh. ¿Cómo fueron las pruebas de acceso? Pues Aquí en en la Escuela de Altos Estudios lo que primero me pedían era mandar, bueno, pues lo típico de tu información, currículum, estudios y luego un vídeo. Tenías que mandar un vídeo de interpretando, yo creo que era un primer movimiento de un concierto o algo así y alguna cosa más, algunos extractos o algo, orquestales, porque es un curso de alta especialización orquestal.
entonces es lo que está enfocado un poco a orquesta. Y lo que, o sea, lo más importante de ese curso es que trabajas con la Filarmonía, o sea, te becan, estás trabajando con la orquesta, con la Real Filarmonía de Galicia, y tocas como mínimo 9 programas o algo así de temporada, y luego los profesores de ese curso son los músicos de la orquesta. Has comentado vídeo, vídeo, Elena, Ujú. y ahora Ay, por perdón. la... Sí. No, era vídeo y luego, o sea, si te seleccionaban, que no me he ido por otro pasabas a... sitio, si te seleccionaban tenías que ir en persona a hacer la prueba allí. Sí, eso es. Te quería preguntar lo del vídeo porque ahora por la situación que estamos viviendo, bueno, en muchas pruebas, en vez de ser presenciales, pues están siendo en vídeo, ¿no? Por Y de vídeo. aquí en adelante, seguramente, pues esto seguirá funcionando de esta forma. Ujú. A ti te tocó hacer ese vídeo. ¿Qué consejo o qué cosas dirías que son importantes para que ese vídeo tenga una calidad o algo que sea algo decente? Que intentes no pensar que te estás grabando. Porque cuando te grabas, al final te pones delante de una cámara y te pones más tenso y no eres tú, al final no estás tocando como tú tocas, estás todo el rato en tensión, entonces intentes no pensar y que lo hagas con tiempo, o sea, que te grabes, prepares una buena grabación con tiempo y que no se deje, que es algo que, bueno, yo a mi alrededor lo he visto, es como que lo dejamos para el último momento y al final acabas mandando muchas veces cualquier cosa, entonces que si realmente te importa ese sitio o estás muy interesado, que prepares una grabación con tiempo, o sea, que tengas suficiente tiempo para hacer las tomas que necesites y que te dé tiempo a editarlo o a montarlo bien y, bueno, esas cosas que siempre pasan en el último momento que dices, se me acaba el plazo y tengo que enviarlo y acabas mandando a veces cualquier cosa. Y no, tiempo. Incluso igual quizá tener la grabación definitiva programada tiempo antes y luego Sí. si eso sigue grabando, pero al Eso final es. como, bueno, Sí. ya lo he salvado Sí, y ahora si sale mejor, pues bien, pero... sí, eso es verdad. Ujú. Sí. Muy bien. Me comentabas, Elena, que cuando estabas en Galicia que tuviste la oportunidad de trabajar como docente Ujú. y aquí pues me vino a la cabeza una reflexión que, bueno, desde que iniciamos Músicos al Poder, pues ha salido muchas veces a la luz, ¿no? Muchos intérpretes, al final nuestros estudios están centrados en la interpretación y no entra dentro de nuestros planes muchas veces la docencia. Sin embargo, cuando bueno, llegamos a la vida real, al mundo laboral, pues desgraciadamente vemos que no hay oportunidad para todo el mundo para vivir de la interpretación y digamos que recurrimos a la docencia como una segunda opción, ¿no? Incluso puede haber también entre los músicos como una sensación de que si pasas a la Si te docencia... dedicas a la docencia es como que has fracasado en lo otro. Es así. O sea, la gente... Sí. No sé Sí, cómo perdón. ves esto. Sí, o sea, habla, ahora sigue. Sí, y que bueno, que luego cuando te metes en el asunto y ves la importancia que puede tener, ¿no? O tú lo que puedes influir sobre un adolescente, un niño, una niña, pues que puede tener mucha repercusión en su vida y que es una Sí. cosa muy seria y que quizá no le damos la importancia que tiene, ¿no? No sé Sí, cómo es ves verdad. esto. Es verdad que cuando estamos estudiando nos preparan para ser o concertista o músico de orquesta y la realidad es que el 90% de las personas no llegan a eso y no pasa nada por eso. O sea, yo sí que tuve una lucha un poco conmigo misma durante un tiempo en el que no es que te sientes mal o fracasado, pero es como que te han metido eso tanto en la cabeza que dices, a ver, ¿por qué? O sea, yo llevo todo este tiempo estudiando, valgo para mucho y porque no me puedo dedicar a una orquesta no significa que sea peor músico. Y yo, bueno, pues hice un clic
y sabía siempre que me gustaban mucho los niños y entonces cuando de repente te enfrentas en el mundo laboral, yo dije, hombre, pues es que a mí me gusta dar clase, ¿por qué no voy a hacerlo? Y entonces decidí empezar a formarme y escuché lo del método Suzuki, que es un método de la enseñanza de, bueno, en este caso, en mi caso es el violín, pero bueno, que hay para varios instrumentos, de la enseñanza de un instrumento para edades muy tempranas, desde los 3 años. Y me llamó la atención y entonces empecé a formarme ahí y estuve eso, formándome durante yo creo que fueron 3, 4 años en Madrid. Iba una vez al mes allí a dar clases y aprendí también, o sea, aparte de enseñar, yo técnicamente aprendí muchas cosas de yo, o sea, conmigo misma, de mi instrumento, de escucharme, de cosas que igual no me habían enseñado antes y desde un punto de vista técnico mucho más básico, aprendí a escucharme, o sea, a una relación diferente con mi instrumento. Y es algo de lo que no me arrepiento para nada, o sea, creo que es una de las mejores decisiones que tomé, la de formarme para ser profesora de método Suzuki. Y estoy muy contenta con eso, la verdad. O sea, porque me ha dado las herramientas y técnicas para enseñar y para conseguir conectar, o sea, con los alumnos, que disfruten y que aprendan. O sea, desde una forma no tan conservatorio, no tan clásica, pero exigiéndoles muchísimo desde muy pequeños. Pero hay que saber hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. Yo la sensación de que tengo es que realmente interiorizas las cosas, las ideas que están en tu mente cuando las intentas enseñarlas. Porque es cuando las tienes que ordenar y ponerlas en práctica. Y es cuando de repente en la mente hay como, ostras, esto es así, por esto, ahí va. Y de repente hay como un insight, una lucidez ahí en el momento que te pones a explicar eso. Sí, o sea, para mí fue algo que además me conectó con personas maravillosas, o sea, éramos un grupo de profesores, éramos 10, pasamos mucho tiempo juntos al final, aprendimos. El método Suzuki es una comunidad que al final compartes mucho. O sea, lo que se basa también la formación es en ver clases, o sea, en ver cómo trabajan tus profesores, cómo trabajan tus compañeros con niños. Es muy práctico, o sea, nosotros teníamos clases con niños desde muy pronto, o sea, desde el primer encuentro casi, nos pusieron un niño de 3 años allí y dices, venga, pon en práctica lo que has aprendido. Y dices, madre mía. Entonces es como que eso me ha ayudado también a no tener miedo a dar clase delante de padres, delante de otra gente. O sea, estoy mucho más acostumbrada a eso ahora. Y la verdad es que estoy muy contenta. Gracias por contar tu experiencia. Bueno, de Galicia a California. ¿Cómo llegas a California? Pues yo me veía ya mi vida en Galicia. O sea, yo he estado 5 años en Galicia, tenía mis amigos allí, tenía ya como mi vida hecha. Estaba muy contenta, es una ciudad o sea, Santiago es una ciudad que me encanta y de repente, pues por amor. Un americano que fue a trabajar a un colegio donde estaba trabajando y bueno, pues si hace 3 años, 4 años me dices que iba a acabar aquí, no te creo. O sea, y nada, pues por amor me vine, básicamente. Mi vida ya la tenía yo como en España y cosas del destino, pues aquí acabé. Y eso, llevo aquí desde octubre. Llevo en California desde octubre. Elena, yo desde fuera, desde mi ignorancia, bueno, en tu caso, ¿no? Y en el caso de otras personas que conozco que viven en Estados Unidos, lo primero que me viene es, ostras, la sensación de dificultad para acceder al país, ¿no? El tema de permisos es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Y cuando hablamos de hacer esta entrevista es lo que veía que, ostras, sería interesante hablar de esto para ayudar a otras personas que están pensando de ir a Estados Unidos para estudiar o trabajar.
¿Cómo Pues venir a este nos puedes país, contar un poco este sí, proceso? ¿Cómo es? venir a este país como a probar suerte no es viable. O sea, así como me quiero mudar allí y voy a ir allí a vivir. Eso no es viable por simplemente tema de visados. O sea, por ejemplo, para estudiar, tú si haces una prueba en una universidad o en un conservatorio, necesitas un visado de estudiante. Ese visado de estudiante no te permite trabajar o te permite trabajar X número de horas. Lo primero es estudiar aquí es muy caro. Entonces, si alguien se está planteando venir aquí, cuando digo caro son que te puede costar solo la matrícula de 20.000 a 25.000 dólares para arriba, un año. Entonces, la gente que viene aquí o es con beca. O sea, yo si vienes aquí, recomiendo con beca. En mi caso, yo me vine como me casé con mi marido, que es americano, mi visado era diferente y es un visado de, bueno, yo vine con un visado de prometida, que se llama, y es un visado en el que te permite entrar al país y casarte aquí. Tienes 90 días para casarte. ¿Cuál es la diferencia de mi visado, por ejemplo, con... Uy, perdón. ¿Me ves bien? Sí, 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 perfectamente. Ay, Tranquila. es que... Perdón, un segundo. Sí, 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 no pasa nada. Es que hay Cosas mucha del luz ahora directo. Cosas del directo. A ver si ahora, mejor. Que, por ejemplo, mi visado, comparado con otros visados de trabajo, es que yo al casarme con un americano es como que en mi visado de trabajo puedo trabajar en cualquier cosa que yo decida. Si alguien español que no se case con alguien de aquí quiere venir aquí a trabajar, tiene que buscar un trabajo desde España, o sea, ponerse en contacto con una empresa o X americano Ujú. y esa empresa le tiene como que sponsorizar, se llama, su visado. Es muy complicado. Entonces tú vienes, o sea, no puedes venir a Estados Unidos y buscar trabajo desde aquí. Si quieres venir a buscar trabajo, lo tienes que buscar desde España en este caso. Y normalmente, cuando tú consigues trabajo, esa empresa, o sea, el tipo de visado que te dan es para trabajar con esa empresa o ese trabajo. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, no tienes tanta la libertad de cambiarte a otro trabajo. Entonces, yo en mi caso, el visado de trabajo que tengo ahora, por fin, después de muchos meses, me permite trabajar en cualquier cosa que yo quiera. Pero todavía estoy en proceso, o sea, no tengo todavía mi residencia permanente. O sea, es que es un tema muy complicado. Yo al entrar, o sea, al haberme casado con una persona de aquí, bueno, nosotros empezamos a solicitar el visado desde España en enero de 2019 y todavía no hemos terminado el proceso. O sea, Ostras. digo, para que calcules. Sí, la primera parte del visado nos tardó pues 10 meses, 9 meses, que fue cuando en octubre me lo aceptaron, entonces volé aquí, nos casamos y luego el siguiente proceso es ajustar, se llama ajustar el estatus, que es como solicitar tu residencia permanente aquí. Y entonces ahora estamos en ese proceso, que es lo que estoy esperando, es mi Green Card, que se llama la tarjeta verde, que es como la tarjeta que te permite trabajar en cualquier cosa y vivir en este país, por decirlo un poco así. Entonces es muy complicado. Ha costado, o sea, a mí me ha costado mucho entender todo aquí y cada día es una sorpresa y el tema de visados es muy complicado. Es, o sea, un tema que hay que echarle muchas horas para entenderlo y cada situación es diferente y uno es visado estudiante, otro es visado de trabajo, otro es visado de prometido, o sea, hay muchísimos tipos de visados, entonces yo desde mi experiencia es un poco lo que puedo contar. Para todos esos trámites, ¿lo habéis hecho vosotros o hay asesores o abogados que Hay puedan ayudar asesores y en esto? abogados que los tienes que pagar y nosotros lo hemos hecho nosotros. O sea, lo hemos hecho nosotros, pero siempre tienes como un poco el miedo de si lo estás haciendo bien, si Bien has o mal. mandado todos los papeles, porque realmente ellos saben todo de nosotros. O sea, toda la información que hemos tenido que mandar, lo saben todo. O sea, todos nuestros... Porque en nuestro caso, una de las condiciones era que él económicamente me tenía como que o sea, que
Mantener. Eso es, que no me salía la palabra, como mantener. Porque ten en cuenta que yo llegué aquí en octubre y hasta mayo no pude trabajar. O sea, han sido muchos meses sin poder Ya. trabajar y sin poder hacer nada. Entonces ha sido un poco complicado, ha sido difícil. Bueno, vamos a buscarle la cara Sí, no, bonita a ver, sí. Sí, a ver, y la gente dice, ay, ¿te has ido a vivir allí? Digo, sí, sí, me he ido a vivir allí, pero es difícil, o sea, es realmente desde el momento en que yo pude empezar a trabajar, es un país en el que tú puedes trabajar muy fácil de lo que quieras. O sea, puedes ganar dinero bastante fácil. Lo que pasa es que bueno, llegar hasta ese punto, pues llevo unos meses. Sí. bueno, lo has contado perfectamente, todo ese proceso complicado. Ujú. Ahora, ¿qué destacarías de la parte de buena, ahora que ya estás conociendo el país desde dentro y no como turista, sino que estás viendo cómo es el funcionamiento? ¿Qué destacarías también en cuanto a la cultura, por ejemplo? Pues en cuanto a la cultura musical, por ejemplo, es algo que en la ciudad donde vivo yo todavía no he descubierto demasiado. O sea, creo, así como en Europa, cuando viví en Holanda, era una ciudad que cada día tenías un concierto, cada día tenías algo diferente que hacer, aquí en ese sentido no lo he encontrado todavía. Y claro, es un poco también más difícil cuando llegas y no conoces a nadie músico. O sea, yo he llegado aquí y no conocía a nadie que fuera músico o que estuviese relacionado con ese ambiente. Entonces, ahora sí que estoy empezando un poco a introducirme, estoy trabajando en una escuela, entonces eso ya me está haciendo como conectar con gente de este mundo. También estuve trabajando, bueno, durante todo ese tiempo que estuve sin poder trabajar, estuve haciendo un voluntariado en el colegio donde trabajaba mi marido y estaba ayudando en las clases de música. Y eso sí que me ayudó también a conocer cómo es el sistema de las escuelas en la parte de musical aquí en California, cómo funcionan. La verdad es que trabajaba con una profesora que me ayudó muchísimo a entender mucho, o sea, fue muy abierta conmigo y, y la verdad es que ahí sí que descubrí un poco cómo va funcionando aquí el sistema. Y bueno, poco a poco estoy en ello. ¿Qué destacarías? Algo que te llamó la atención. Pues en los colegios aquí tienes como desde que son pequeños, o sea, desde que es primaria, tienen integrado la música en el sentido de no clases individuales, pero tienen banda o orquesta, dependiendo de lo que es la zona de California, por ejemplo, dependiendo de dónde estés el colegio, tienen o una banda o una orquesta en la que los chavales aprenden un instrumento, tienen una hora cada día de banda o de orquesta Wow. y van aprendiendo, o sea, no tienen individuales, pero van aprendiendo todos en grupo y el colegio, en el caso que yo conozco, por ejemplo, el colegio les cedía el instrumento durante todo ese año, entonces ellos tenían eso, una formación individual, o sea, perdón, una formación diaria de banda o de orquesta, en este caso era banda, todos los días. O sea, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Que eso es algo que en España no existe o en muy pocos casos. Ahora yo creo que algo sí que está cambiando, pero es algo que no es pensable. O sea, no. Y eso sí que me llamó la atención, por ejemplo. Que es como... Sí. No, Perdona, digo sí, que sí, eso, sigue. que al final que abre la oportunidad a gente que igual no puede pagarse unas clases particulares o una academia o, ¿sabes? Porque en este caso, este colegio era en una zona así un poco más desfavorecida y entonces había gente pues que, claro, te han cedido un instrumento, tienes clases todos los días y igual es eso, es que les encantaba el instrumento pero sus padres no les podían pagar unas clases individuales. Entonces ellos estaban ahí felices. Y la verdad es que la banda, o sea, para el poco tiempo que iban trabajando y que era trabajo en grupo, sonaba. O sea, iban consiguiendo cosas muy chulas. Qué bien.
Elena, ya has comentado, mientras estabas describiendo pues cómo fue todo ese proceso de llegar al país, ahí has comentado algunos consejos, pero ¿qué destacarías o qué le comentarías a una persona que está pensando en ir a Estados Unidos? Pues si es a estudiar, que se pongan en contacto con las universidades, con donde les interese ir a estudiar. Que se pongan en contacto y además que lo piensen con tiempo, porque aquí no es igual como en Europa, que es me quiero ir a estudiar el año que viene. Igual lo tienes que pensar a 2 años vista, porque todo el tema de visados y de pruebas y de todo lleva mucho más tiempo. Entonces ahí sí que adelantar todo ese proceso y pensarlo eso, como 2 años vista. Y eso, que se pongan en contacto, que vean los requisitos que tienen, que sobre todo también que piensen cómo lo van a pagar. Porque parece una tontería, pero es que aquí todo es muy caro. Entonces eso es algo que para no llevarte luego sustos, que realmente pienses y valores pues tus opciones, busques becas. Existe una beca, es que yo lo sé porque mi hermano justo ha venido está estudiando en un máster en el sur de California. Entonces él estuvo haciendo todo este proceso durante 2 años. Él no es músico, pero bueno, está en una universidad que al final, y él ha conseguido una beca y le ha costado, o sea, todo este proceso de papeleos y de todo, 2 años. Simplemente llegar a pisar el país, o sea, llegar hasta aquí. Más luego el tiempo que estás aquí, pero todo ese proceso de papeleos, de ir a embajada, o sea, todo eso hay que estar preparado y lleva mucho tiempo. Entonces, hay una beca que existe, que es la Fulbright, que él me comentó que los músicos también la pueden pedir. O sea, había gente que él conocía que del grupo que iban ese año, que le habían dado la beca ese año, que había algunos que iban a Nueva York a estudiar eso, música. Entonces, bueno, que sepa la gente, si alguien está interesado, que existe esta beca Fulbright, que son becas completas. Fulbright, sí. Son becas, o sea, si te la dan, es una beca bastante buena, porque te cubren eso, pues todos los gastos, te dan dinero para el viaje, te dan una mensualidad, te pagan matrícula, entonces, bueno, eso, o sea, esa sí que la recomiendo. Es difícil conseguirla, pero bueno, es una opción. Fulbright, sí. Muy bien, muy interesante. Y bueno, y para alguien que está empezando a ir a trabajar, bueno, antes has comentado, importante bueno, contactar ya, cerrar ese contrato Sí. o esas pruebas. Claro, o sea, eso sí es lo que te van a pedir seguro. O sea, es que no recomendaría a nadie que se arriesgase a venir aquí sin un tipo de visado. O sea, eso sí que no lo recomendaría a nadie porque luego el ajustar como tu legalidad aquí es muy complicado y o sea, va a ser en tu contra. Entonces, sí que mi única recomendación es que si quieres venir aquí, lo hagas de la forma legal. O sea, que te busques la forma, que busques trabajo, que busques lo que necesites, pero que vengas de forma legal. Porque si no, es un país que es muy difícil. O sea, en ese sentido. Entonces, bueno, que incluso viniendo legal ya requiere un poco de paciencia y vas a tener momentos de frustración, pero bueno, y eso, o sea, que buscando trabajo desde España. Ahora con esta situación está un poco más difícil, pero bueno, quien lo quiere lo consigue también. Genial, Elena, muchísimas gracias. Pues nada, Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y además, bueno, ya habíamos viajado por Europa en este Músicos por el Mundo, pero nos has dado la oportunidad de conocer por dentro Estados Unidos, California y esa ciudad, Sacramento, donde vives. Y muchas gracias por contar con todos los detalles tu trayectoria. Espero que le haya servido a alguien. Seguro que sí. Nada, muchas gracias a ti, Elur. Un fuerte abrazo, mucha suerte, gracias. que vaya muy bien todo. Muchísimas gracias. Y a ver si nos vemos en persona. Eso es. Cuando me dejen volver. De momento. Agur. Agur. Agur, agur.
me despido de Elena y nada, ya vamos a cerrar la conexión porque como veis me estoy quedando sin luz. Deciros que todavía nos quedan 2 viajes más de Músicos por el Mundo, la semana que viene y la última semana de agosto, donde cerraremos esta primera temporada de Músicos por el Mundo. Y como siempre me despido diciendo que si queréis tener todas las noticias recopiladas, todas las novedades de Músicos a Poder, podéis acceder al manual de empoderamiento donde vamos clasificando en 5 pasos todos esos contenidos que vamos publicando, donde también podéis encontrar estos episodios de Músicos por el Mundo. Para acceder al manual de empoderamiento encontraréis el link en la biografía o también en musicosapoder.com/regalo. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí, esperamos que haya sido de vuestro interés esta conversación y como siempre, si queréis que preguntemos algo en concreto o si queréis comentar algo, nos podéis dejar un comentario o mandarnos un mensaje en cualquier momento. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta pronto. Agur. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosapoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.